Ahí estamos grabando. Se ve el cuaderno. Hoja, lo voy a escribir. Aló, escucha, Sí, profe, sí se ve. Sí, sí. ¿se ve? Bien. Estamos viendo los teoremas de límites finitos. Vamos a ver ahora el teorema. Esta es la clase 03, entonces tengo que tratar de avanzar un poco más rápido para cubrir también la clase 04. Así que no voy a demostrar los teoremas, que tampoco es lo más fundamental en este curso, sino aprender a utilizarlo. Eh, Así que lo que vamos a hacer es continuar hablando de los teoremas que nos permiten calcular límites finitos, ¿no? Aquí tenemos el teorema del límite de cambio de variable en una función compuesta. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un número real, C, un número real. Tenemos una función f que va de un subconjunto de los reales A en un subconjunto de los reales B. Lleva cada número real en A en un número f de x. Y tenemos una función g que va del conjunto B en el conjunto C, lleva cada elemento Y del conjunto C en G de Y. Son dos funciones reales de variable real. Y tengo que Y es f de x. Tengo esta composición. Es decir, tengo la función g de f de x, que es la función g de y. Entonces, fíjense acá, si el límite cuando x tiende a c de la función f de x existe, ¿sí? Entonces yo puedo escribir el límite de la composición. Bueno, tiene que existir el límite de G también. Límite de cuando Y tiende a L1 de la función G de Y existe un cierto límite L2. Entonces, eso no era tan necesario escribirlo así, pero eh, igual lo consideramos. Entonces, el límite cuando X tiende a C de la función compuesta G de F es el límite cuando Y tiende a L1 de G de Y, es decir, L2. Podemos hacer un cambio de variable dentro de la función compuesta, cambiando también hacia dónde tiende el límite de nuestra variable, por supuesto. Entonces, algo importante, como decía, voy a omitir la demostración porque necesito avanzar un poco rápido. Pero que es importante, la siguiente observación, importante. El resultado del teorema es válido también. Válido. Y L1
es más o menos infinito, L2 es más o menos infinito, y también es válido si C es más o menos infinito. Recuerden, cuando uno escribe infinito positivo, es más infinito. Cuando uno escribe infinito negativo, pues es menos infinito, pero cuando uno escribe infinito sin ningún signo, es porque puede ser cualquiera de los dos. Esa es la convención que estamos adoptando en este curso. El caso es que bien x tiende a infinito, estamos tomando el límite al infinito de x. O en el caso en que L1 sea infinito, o en el caso en que L2 sea infinito, o que los dos sean infinitos, esto sigue siendo. Entonces, hay un ejemplo por acá que en realidad es muy sencillo de cómo usar ese teorema. En realidad no es el ejemplo más, eh, donde ese teorema sea más necesario. Pero eh, hay otros ejemplos más adelante donde sí necesitamos usar ese teorema. El otro teorema que vamos a ver, que necesitamos para calcular límites, que puede resultar bastante útil, es el teorema del sándwich, o el teorema de estricción. Teorema de estricción o del sándwich. Antes de hablar de ese teorema, necesitamos definir un par de cosas. Es simplemente una cuestión técnica. Pero podríamos enunciar el teorema sin definir estas dos cosas, pero eh, la enunciación sería el enunciado del teorema, eh, sería mucho más recargado. Entonces lo que estamos haciendo es sacar palabrería del enunciado del teorema y ponerlo antes en forma de definición. En realidad, si ustedes ven un libro de cálculo, quizá no encuentren estas definiciones en el libro. Vamos a definir primero qué cosa es un entorno de un punto. Un entorno C es un número real y delta es un número real mayor que cero. El entorno centrado en C. C. Radio delta es el intervalo C menos delta, C más delta, intervalo abierto. Simplemente eso. Y se denota U, C y aquí delta. Como U de centro y radio. Y luego tenemos lo que vamos a llamar un entorno reducido de C. Eh, Centrado en C de radio delta es un entorno, sí,
Entonces, eh, si nosotros le quitamos ese entorno del centro, queda un entorno reducido de C. Le vamos a poner un asterisco y vamos a indicar también el centro y el radio, que es el entorno reducido C de radio delta. Entonces, simplemente para poder explicar mejor un par de cosas en el enunciado del teorema. Eso es todo. Ahora sí, el teorema de estricción lo que dice lo siguiente. Supongamos que tenemos dos funciones, tenemos tres funciones, perdón, en un entorno de un punto C de radio delta, sean F, G y H, funciones reales, funciones de variable real a valores reales, sea C punto R mayor que cero. Supongamos que estas tres funciones están definidas en un entorno reducido, el entorno reducido de C de radio delta. Están definidas en U disco. ¿Qué significa eso? Que están definidas en todo el intervalo que va de C menos delta a C más delta, pero tal vez no están definidas en C, y eso no importa. Que para tomar el límite en un punto no es necesario que la función esté definida en el punto, pero sí que esté definida cerca del punto. Supongamos que F, G y H están definidas ahí y que para todo X en ese entorno reducido tiene que F de X y H de X de alguna forma atrapan a G en el medio. F la acota inferiormente, H la acota superiormente. Entonces tengo G corriendo entre dos funciones, está como atrapada en el medio. El teorema del sándwich dice que si límite cuando X tiende a C de F de X es igual al límite cuando X tiende a C de H de X, digamos un límite L, entonces límite cuando X tiende a C de G de X es igual a L. La función G está atrapada entre F y H y tanto F como H tienden a un punto C. Tienden, perdón, a L cuando X tiende a C. Entonces, G, que está en el medio de las dos, pues tiene que tender también a L. Bien, entonces este teorema además se verifica cuando estas funciones tienden a infinito. Teorema, bien, se verifica si tenemos este caso.
Vemos que x tiende más infinito, el límite es igual al límite h y pues, L, digamos, y em, de X y H atrapan en el medio para todo X mayor que A, siendo A un elemento de la recta. Por ejemplo, si a partir de un cierto punto A, la función G siempre está entre F y H, y el límite siempre de A en adelante, para cualquier valor mayor que A, se verifican estas desigualdades. F es menor o igual que G y G es menor o igual que H. Y si en este caso F tiene un límite L cuando X tiende a infinito positivo, H tiene un límite L cuando X tiene un límite a infinito positivo. Entonces, dado que G está atrapada entre las dos, tiene que ser que cuando X tiende a C, cuando X tiende a infinito, perdón, positivo, de X, esta función tiende al mismo límite que F y H. Este es el teorema de estricción o del sándwich. Es el teorema del sándwich en casi todos los libros. Pregunta. No hay pregunta. El teorema del sándwich pues es muy útil para calcular algunos límites, pero fíjense en particular, vamos a ver un ejemplo que luego lo vamos a usar para calcular, para mostrar que el límite cuando x tiende a c de seno de x es seno de c. Calcular el límite cuando x tiende a 0 en seno de x. Para eso vamos a usar el teorema del sándwich. Fíjense, primero vamos a observar view. ¿Ven? Cuando quiero eh, cambiar de cosas en el menú, es el menú de Webex, aparece la caja esta de edición que no sé cómo eliminar. Bien, para verificar eso, quiero acotar primero el seno eh, entre dos funciones para poder aplicar el teorema del sándwich. Ahora, para eso es necesario una otra forma. Voy a tener que hacerlo mano alzada. A ver, precioso. A ver que esto es x igual a 1.
en una semirrecta. Vamos a suponer que este es un arco de circunferencia. Tratar de hacer algo mejor. El dibujo no es precisamente mi talento natural, así que eh, me cuesta bastante hacer un dibujo, por ejemplo, de una circunferencia que sea decente. Sí, esto, bueno, imagínense que eso es un arco de circunferencia. Ya esto es uno. Digamos que este es un arco de circunferencia, de una circunferencia centrada en el origen y el radio 1. Y supongamos que este arco tiene longitud T, longitud del arco de circunferencia. Ángulo T, radio 1. Estos son, si la longitud de este arco de circunferencia es T, este radio es 1, entonces estos son T radianes. En este caso, este punto tiene coordenadas, vamos a llamar P. Qué desgracia este bendito cuadro de edición, la verdad es que ya me tiene un poco cansado. Ustedes ven cuando aparece el cuadro de edición también, ¿no? De sugerencias de edición. Pregunto, ¿y se ve? No lo ven, no importa. Pero a mí sí me aparece constantemente. Cada vez que escribo algo me aparece el cuadro con sugerencias de edición. Y la verdad es que me está volviendo loco ya. Bueno, tengo este, este punto. Está al final del arco de circunferencia. La circunferencia tiene radio 1. El arco tiene longitud T. Este punto tiene coordenadas coseno de T y seno de T. Bien, ¿aló, me están escuchando? Sí, ¿Me escuchan? Sí, profe. sí, profe. Entonces este punto tiene estas coordenadas. Ahora, acá esto sí lo puedo dibujar con ayuda de las formas prediseñadas. Yo voy a trazar una recta de este punto P a ahí quedó más o menos. De ese punto P voy a trazar una recta vertical perpendicular entonces al eje X entre ese punto y este punto que tiene coordenadas eh, seno de X0. ¿Mm? Seno de T0, perdón. ¿Verdad? No importa, este es un punto donde yo lo he llamado aquí en mis notas B. Entonces déjame ponerle B acá también. Bon, B. Y vamos a llamar A al punto 1, 0. ¿Va? Entonces, observemos lo siguiente. La longitud del segmento BP, por supuesto, es positiva.
es cero, porque esta circunferencia, este arco de circunferencia tiene positiva. Está por encima, este punto P está por encima del eje X, no está sobre el eje X. Y B es un punto sobre el eje X, así que el segmento BP tiene longitud mayor que cero. Hacemos ahora un segmento entre A y P. Vamos a ver. Entonces podemos observar que este segmento AP tiene longitud mayor que el segmento BP. Y este segmento AP a su vez tiene menor longitud que el arco de circunferencia que une A con P. P es la longitud del arco de circunferencia que une A y P. Entonces, este BP justamente la altura a la que está situada el punto P, a la que está situado el punto P, es el seno de T. ¿Ok? Si ustedes dividen la longitud de BP para la longitud de la hipotenusa, tienen el seno de T. El BP, la longitud de BP justamente el seno de T. El seno de T está acotado superiormente por T. Si el seno de T está acotado superiormente por T y T es mayor que cero, entonces tenemos esta situación. No de T es positivo y es menor que T. ¿Ok? Ahora, si esto pasa si T es positivo, si T es menor que cero, o de manera similar, puede darse cuenta de que T es menor que el seno de T. T está entre T y cero. Entonces, consecuencia de esto, tenemos que seno de T siempre está entre el valor absoluto de T, el valor absoluto de menos T. Esto para todo T cerca, digamos, de cero. Para cualquier T que podamos tomar. Entonces, fíjense, nosotros hemos visto cuál es el límite de valor absoluto. Cuando T tiende a cero, el valor absoluto de T igual a cero. Y tenemos también que el límite cuando T tiende a cero, de menos valor absoluto de T igual a cero. Entonces tenemos que el límite cuando T tiende a cero, el seno de T, cero por el teorema del sándwich. ¿Ok? Y con el teorema del sándwich podemos calcular muchos límites. Pero otro es el límite cuando X tiende a cero, cuando T tiende a cero o X tiende a cero, de seno de T o seno de X. Bien, una pregunta.
Ah, pues claro. Aló, escucha, Profe. no tiene ninguna pregunta. Sí, profe. Bien. Si tienen, sí, no tienen alguna pregunta o sí, sí tienen alguna pregunta. No, profe. No tienen pregunta. Eh, tengo que ir un momento a dar una pastilla o algo. Me estaba volviendo la cabeza. Entonces, tengo un par de minutos que voy a la cocina y regreso. ¿Sí? No se vayan. Andar otra vez. Ya, listo. Ya está otra vez la grabación funcionando. Ya. Disculpen. Yo espero que en los próximos minutos ya el malestar ceda, porque eh, realmente pasa así, pero es una especie de migraña, sin que me duele la cabeza, sino con una sensación como de aturdimiento y veo como cosas raras en la visión periférica. Es bastante molesto y complicado, pero como decía, no quiero eh, atrasarme más. Voy a hacer lo posible por continuar. Como decía, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito, el seno de x dividido para x. En primer lugar, vamos a anotar ahí en la guía, en la clase 3 aparece la demostración de que el límite cuando x tiende a infinito del seno de x no existe. ¿En qué sentido no existe? En el sentido que cuando x tiende a infinito positivo o infinito negativo, el seno de x oscila entre -1 y 1. Eso es todo lo que hace. Y no se está acercando a ningún valor. Siempre es posible encontrar, si uno ve que está cerca de algún valor, un punto más allá donde está en otro lado. Realmente va a ser una función que va a oscilar. Pueden ver los detalles ahí, pero eh, para mí es suficiente con que tengamos una idea de qué es lo que ocurre. Entonces, el seno de x oscila entre -1 y 1, definidamente, mientras que 1/x va tendiendo a 0. Ahora, lo interesante es esto. Seno de x está acotado, mientras que 1 de x está decreciendo en 1/x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando 1/x decrece, arrastra todo el producto, porque el seno de x está acotado. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Yo tengo seno de x acá. Y lo que quiero hacer es atrapar seno de x entre dos funciones que tiendan a cero cuando, o que tiendan a algún límite, cuando x tiende a infinito. Yo sé que seno de x es menor o igual que 1 y a su vez mayor o igual que 1 para todo x. En particular, para todo x mayor que 0. Es decir, real para todo x. Así que, eh, si x es mayor que 0, puedo dividir para x
ambas inecuaciones y la dirección de las inecuaciones se mantiene. Menos 1 sobre x menor o igual que seno de x dividido para x menor o igual que 1 sobre x. Ahora, recuerden que el límite, cuando x tiende a infinito positivo, de 1 sobre x es, perdón, esto es 0. 0 y tiende a 0 por la derecha, pero eso no tiene ninguna importancia ahora. Y el límite cuando x tiende a infinito positivo de menos 1 sobre x es también 0. Con, acá estamos usando el teorema de la función homográfica. Y acá estamos usando el teorema de la función homográfica junto con producto de límites y el límite de una constante. Lo mismo. Así que, por el teorema de estricción o teorema del sándwich, límite cuando x tiende a infinito positivo de seno de x entre x es 0. De ahí tenemos la utilidad de eh, este teorema. Nosotros hemos hecho y acá cuáles fueron los ejercicios que hice. Hice el 1, hice el 3. El 2 creo que no lo hice. Em, es, no requiere ninguno de los teoremas que hemos visto hoy. 4 es otro ejemplo del sándwich. Que, salvo el teorema de cambio de variable en una función compuesta, he visto ejemplos de lo que hemos cubierto hoy, que han sido ese teorema y el sándwich. Fíjense, el cambio de variable en una función compuesta. Ese, voy a hacer un ejemplo de los problemas propuestos. Probablemente luego lo vean en la clase de SP también, pero no importa. Dicen que lo que abunda no daña, entonces, ejemplo, teorema, cambio de variable. No nos va a hacer mal ver este ejemplito. De todas maneras, el teorema de cambio de variable lo vamos a usar muchísimas veces en todo. Entonces, vamos a usar realmente con frecuencia. Vamos a calcular el límite. Cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x cubo a 2x menos 3 dividido para x cuadrado más 5. Fíjense que esta es una función compuesta. Ustedes pueden tomar g de x como la función raíz cuadrada de x. Pueden tomar la función f de x siendo este cociente de polinomios. Entonces, la raíz cuadrada de x cubo más 2x menos 3 sobre x cuadrado más 5 es la composición de g y f. Es decir, esto es g de f de x.
¿De acuerdo? Y si ustedes toman el límite de f cuando x tiende a 2, pues el límite cuando x tiende a 2 de x cubo más 2x menos 3 dividido para x cuadrado más 5. Entonces, es el límite de un cociente. Por otro lado, cuando x tiende a 2, el denominador de este cociente tiene un límite que podemos calcular. Primero es el límite de una suma, entonces lo calculamos como la suma de los límites. Yo les voy a ir explicando cuáles son los teoremas que usamos, pero no los voy a escribir aquí a un lado porque eso bueno, sería mal. Entonces, tengo el límite de una suma. Tengo el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 5. Eso es la suma de los límites. Eso es el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 5. Eso es el teorema de del límite de una suma. Y acá tengo el teorema de una potencia, límite cuando x tiende a 2 de x elevado al cuadrado, más el límite de una constante. Entonces tengo un teorema que me dice que cuando tengo el límite de una constante, el límite es la constante, que es 5. Y finalmente, para evaluar el límite de x cuando x tiende a 2, uso el teorema del límite de la función identidad, que es 2. 2 al cuadrado más 5, es 9. Y ese es el límite del denominador. Ahora puedo calcular aparte el límite del numerador. Calculo el límite cuando x tiende a 2 de x cubo más 2x menos 3. O sea, acá el límite de una suma, de nuevo lo tomo como la suma de los límites, ¿no? El límite cuando x tiende a 2, 2x y acá menos el límite de x tiende a 2 de 3. Estoy usando el teorema para el límite de una suma. En el primero, utilizo el límite de una potencia. El límite de una potencia es la misma potencia del límite. Si ya no tengo el límite cuando x tiende a 2 de x elevado al cubo, sino el límite de x cuando x tiende a 2, todo esto elevado al cubo, todo el límite elevado al cubo. Más, acá tengo el límite de un producto. Límite cuando x tiende a 2 de 2, y límite cuando x tiende a 2 de x. Menos el límite de una constante, que bueno, luego evalúo el límite cuando x tiende a 2 de 3. No sé, acá utilizo el teorema que me dice cómo calcular el límite de la función identidad. X tiende a c, el límite de x es c. C este es 2. 2 al cubo, es decir, 8. Luego por acá tengo el límite de una constante. El límite de una constante siempre es la constante para cualquier valor que tienda a x. O sea, aquí esto es 2. Que multiplica, a su vez, al límite cuando x tiende a 2 de x. Por el teorema de la función identidad, esto es 2. 2 por 2 acá. Menos el límite de 3 cuando x tiende a 2, que por ser el límite de una constante es la misma constante. Tengo 8 menos 3, que es 5, más 4, tengo 9. Y de este modo, el límite cuando x tiende a 2, x cubo más 2x menos 3, dividido para x cuadrado más 5, siendo el límite del cociente, siendo el límite de un cociente es el cociente de los límites. Entonces,
el límite del numerador dividido por el límite del denominador. Ambos límites valen 9. Entonces este límite es 1. Entonces observen lo siguiente. El límite de la función original era el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x cubo 2x menos 3 dividido por x cuadrado más 5. Esto es y, lo voy a llamar y. Esto es el límite cuando y tiende a 1 de la raíz cuadrada de y. Y eso es el teorema del límite de la raíz. Este es un ejemplo de cómo se usa el límite, el teorema del límite de cambio de variable en la función compuesta. ¿Pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? Inge, para las pruebas hay que al lado poner el método que se utilizó o no hay que hacer eso. Solo para la próxima prueba tienen que justificar todos los pasos para cálculo de los límites. Pero solo para la próxima, porque luego ya Gracias. eso ya deja de ser el foco de la evaluación y bueno, ya no hace falta que sean tan específicos. Bueno, para mí, lo hacen bien y cuidado, lo tienen que hacer paso a paso también, pero tienen que escribir la justificación a cada paso. ¿Pero alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver o No, profe, ninguno. ninguno? Bueno, vamos a pasar entonces a el otro tema. Dije, no voy a dar las demostraciones de los teoremas, que no es la principal motivación del curso. La principal motivación del curso es aprender a usar los teoremas para calcular límites, en esta parte al menos. ¿No? Es que todo el curso va a ser un cálculo de límites. Y aunque en cierto sentido luego veremos que tanto la derivada como la integral son tipos especiales de límites. Pero en esta parte, ustedes lo que tienen que hacer es aprender a calcular los límites de las funciones que se les pongan utilizando los teoremas y justificando. Hay que justificar cada paso con algún teorema que se haya visto en clase. Entonces vamos a pasar, entonces el foco está ahí, no en ver las demostraciones de los teoremas, solo en aprender a usarlos y justificar las cuentas con teoremas. Entonces vamos a pasar a ver teoremas que nos indican cómo calcular límites de las funciones exponencial y logaritmo. A mí me gustaría saber, no sé, no sé cómo mutear la señal esta cuando alguien sale o entra de la reunión. La verdad es que es bastante molesto.
Bien, porque todo el tiempo está sonando. Y se incorporó alguien. Yo entiendo que a lo mejor tiene alguien problemas de internet, entonces sale y vuelve a entrar, pero el sonido toda la clase es extremadamente molesto tener esa alarma todo el tiempo ahí, la verdad. Tengo que buscar cómo mutear esto. Procuren no salir y volver a entrar a menos que tengan problemas de internet. Bien, como uno tiene un carro con una alarma que se dispara cada rato al lado, siempre. Eh, hay algo que nos puede ser de utilidad acá, y es lo siguiente. Fíjense, ustedes conocen la función e a la x, que y sea la x, si y solo si, al tomar logaritmo a ambos lados, eh, ustedes tienen que el logaritmo de e a la x es x. A su vez, e a la logaritmo de y es a la x. O, eh, Justamente estas dos funciones se definen como siendo una la inversa de la otra. Entonces, si ustedes tienen a la x con a mayor que cero, tiene que ser positivo. Ustedes pueden escribir esto como, pues, e a la logaritmo de a la x. ¿Sí? Esto es, siguiendo las propiedades del logaritmo, e a la x por logaritmo natural de a. Y logaritmo natural de a es una constante. Constante. Entonces, a la x en realidad tiene esta forma. Entonces, e a la kx para k igual logaritmo natural de a. Eso es todo lo que es. Si uno tiene eso presente y conoce eh, reglas para manejar exponenciales y conoce además para manejar la exponencial natural, eh, entonces hay muchas cosas con límites de exponenciales con base distinta de que se simplifican. Por otro lado, la exponencial con base es solo un caso particular de las exponenciales. Si uno tiene eso en mente, puede sacarle más provecho a los teoremas que vamos a ver. El primero, en la clase 04, es el teorema límite finito 1, 1. Ajá. El teorema que dice que si A es un número positivo menor que 1, cuyo caso, fíjense, el logaritmo natural de A es negativo. En ese caso, sí, es negativo. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito positivo de a a la x, fíjense, vendría siendo el límite con lo que les he comentado más arriba. Esto es el límite de a la kx, k igual al logaritmo natural de a. Pero esto es negativo. Entonces, claro, al ser negativo, este límite es cero. ¿Ok? Simplemente porque a está entre 0 y 1. Luego tenemos el segundo teorema, y lo llaman teorema de límite finito 1.2, pero de esta clase, no es. En cada clase la numeración como que se resetea, entonces hay que tener cuidado con esto.
Si a es mayor que 1 y n es un número natural cualquiera, entonces límite cuando x tiende a infinito positivo de x a la n sobre a la x es 0. ¿Qué nos dice este límite? Este límite x a la n, por supuesto, tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Y a la x también. Fíjense, si a es mayor que 1, el logaritmo de a es positivo. Entonces a la x es de la forma e a la kx, k positivo. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito también. Entonces las dos funciones tienden a infinito cuando x tiende a infinito. Pero a la x, lo que nos está diciendo este teorema es que a la x tiende a infinito muchísimo más rápido de lo que tiende x a la n. Entonces, al tender a infinito mucho más rápido, arrastra todo el cociente a cero cuando x tiende a infinito. Eso es lo que ocurre cuando tenemos un cociente de este tipo. Luego, esto lo podemos decir en palabras como el límite cuando x tiende a infinito de cualquier polinomio dividido o del monomio x a la n, si lo quieren escribir así, dividido para la exponencial de base a con a positivo, con a mayor que 1, de hecho, es igual a 0. Otro teorema que vamos a ver hoy, el teorema LF 1.3 en la clase 4, que dice que si a es positivo y c es un número real cualquiera, entonces límite x tiende a c de a a la x es a la c. ¿Qué ocurre aquí? De nuevo, vamos a poner esto entre paréntesis del límite cuando x tiende a c de e a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, si queremos ver qué pasa con la exponencial del límite cuando x tiende a c, es que este es un caso particular, esto no, la exponencial es un caso, la exponencial natural es el caso en que a es igual a e. En este caso, si entonces es 1. Y lo que estamos diciendo es que cuando x tiende a c, y a la x tiende a e a la c, pero bueno, eso no abarcado ya en el caso que estamos mostrando. Y finalmente, tenemos el teorema 4.4 según la numeración de esta clase. Dice que si a es mayor que 0, y a es diferente de 1, c es mayor que 0. A tiene que ser diferente de 1 porque el logaritmo natural de 1 es 0 y hay una parte acá donde hay oculta una división entre el logaritmo natural de a. Entonces el límite de x tiende a c del logaritmo base a de x es el logaritmo base a de c. De nuevo hay algo sobre el logaritmo base a que uno debería examinar con detalle. El logaritmo base a de x es igual a y si y solo si x es a a la y, ¿no? Pero ya vimos que a a la y es e a la y por el logaritmo natural de a.
Entonces, em, X, ok. Em, algo, em, a ver, vuelvo a tomar logaritmo. Ok, como logaritmo natural ahora. Tengo que el logaritmo natural de X es igual a Y por logaritmo natural de A. Entonces ahora puedo dividir. Si el logaritmo natural de A es diferente de cero, tengo que Y es el logaritmo natural de X dividido para el logaritmo natural de A. Si pasa esto, es decir, si A es diferente de uno, yo tengo que el logaritmo base A de X es el logaritmo de el natural de X dividido para el logaritmo natural de A. Entonces, de nuevo, esto es una identidad que de repente, para aplicar este teorema, no nos dice demasiado. Estaría diciendo que el límite cuando X tiende a C del logaritmo base, límite cuando X tiende a C del logaritmo base A de X, es el límite cuando X tiende a C del logaritmo natural de X sobre el logaritmo natural de A. Entonces esto es el logaritmo natural de C dividido por el logaritmo natural de A. Y ahí puede parecer que no nos dice mucho. Pero cuando ya se trate de derivar el logaritmo base A o integrar el logaritmo base A, poder ponerlo en función del logaritmo natural, digamos, nos puede ayudar a no tener que memorizar una cantidad enorme de información, sino solo aprender cómo integrar y derivar el logaritmo natural o logaritmo base E. Y lo mismo para el exponencial. Entonces, es información que es útil. Usar tanto el exponencial como el logaritmo en base natural. Luego, a ver si nos vamos a seguir con los teoremas. Antes de continuar, vamos ahí 15, 12 y 15. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, unos 5 minutos, como solemos a mitad de clase. Tuve que interrumpir por un par de minutos la clase hace rato por la cocina, pero em, vamos a hacer esa pequeña pausa y continuamos a las 12:20. Bueno, seguimos. Em, vamos a ver un par de teoremas más em, con lo que podemos calcular límites. Vamos a ver el teorema del límite de una función creciente y acotada. Cuando tenemos una función que es creciente todo el tiempo y es acotada, hay que definir primero qué significa que sea acotada. Tenemos una función que va de un conjunto A, es de los reales, una función real de variables real, de los reales. Decimos que f es acotada en A, acotada en A, si existe un, que será un entero positivo m.
En realidad puede ser simplemente un número real positivo, pero si existe un número real positivo que acota una función, uno puede igual tomar el siguiente entero positivo y es la misma cosa. Si existe mayor que cero, tal que para todo x en A, uno tiene que el valor absoluto de f es estrictamente menor, bueno, es menor o igual que n. En ese caso, decimos que la función f es acotada en A. Si existe una cota superior para el valor absoluto de f de x, sea quien sea x, eh, siendo x un elemento de A. Entonces, cuando una función es acotada, digamos, en un intervalo c infinito, bueno, si f de x es acotada en un intervalo de esta forma, la de A infinito positivo, y este intervalo es un subconjunto del dominio de f. Y además tenemos que la función es creciente, todo ese intervalo, creciente, todo el intervalo. Si decimos creciente, nos referimos a que es estrictamente creciente o monótonamente creciente. Monótonamente creciente. Eso quiere decir que cuando yo digo que una función es monótonamente creciente, quiero decir es que nunca se estanca, sino que siempre está creciendo. No hay ningún intervalo donde la función deje de crecer y luego vuelve a crecer, sino que crece en todo el intervalo. En algunos libros aparece como estrictamente creciente, en otros como monótonamente creciente, en otros aparece simplemente como creciente. En ese caso, la función no deja de crecer en ningún momento. Entonces, si tenemos una función f creciente y acotada en el intervalo a infinito, pero este límite existe. Límite cuando x tiende a infinito positivo de f de x existe y es un número real. Pero además, este límite este concepto no lo hemos visto, me parece, eh, acá recién. El límite es el supremo de f de x. ¿Qué cosa es el supremo de una función? El supremo de f de x es la menor cota superior de la función f. Eso existe porque la función es acotada. El supremo de f de x es el supremo de este conjunto. Que es un subconjunto del dominio de f. Supongo que sí han visto eh, todas estas definiciones, supremo, cota superior, ínfimo, cota inferior, antes de comenzar con este curso, porque eh, son conceptos que habría que manejar. Y entonces, si uno tiene una función que es monótonamente creciente y además es acotada, esa función converge. Y
Otro teorema que es bastante útil, sobre todo si uno manipula la función adecuadamente, es el siguiente. Límite de x tiende a infinito positivo de 1 es 1 sobre x a la x es igual a e. Esto también vale si x tiende a menos infinito. Y por otra parte, observemos que si utilizamos el cambio de variable, tenemos que el límite cuando x tiende a c, digamos, no tiene una función f que tiende a infinito, entonces también puedo usar este teorema. Si tiene una expresión de esta forma. Límite cuando x tiende a c de 1 más 1 sobre f de x elevado todo a la f de x es igual a e. Por el teorema de cambio de variable. Entonces también es útil en estos casos. Y también por el teorema de cambio de variable, observen lo siguiente. 1 sobre x, se te llama y a 1 sobre x, se tiene lo siguiente. Tiene que el límite cuando x tiende a infinito positivo, menos acá no va, infinito positivo de y, eh, es 0. Y nos permite además utilizar este teorema de esta forma. Límite cuando x tiende, vamos a poner acá cuando t tiende a 0, si quiere, límite cuando t tiende a 0 de 1 más t sería acá, tiende a 0, x acá tiende a infinito, entonces 1 entre x tiende a 0, no, t tiende a 0, y el exponente cuando x tiende a infinito, si acá escribo 1 sobre t, también va a tender a infinito. Entonces esto es bien por cambio de variable. Entonces, hay varias situaciones en las que este teorema puede ser útil para calcular cosas. Luego vamos a ver un par de ejemplos. De nuevo, no vamos a demostrar el teorema porque llevaría muchísimo tiempo. Y como decía, el foco del curso no está ahí. Y luego tenemos un par de teoremas que nos dicen cómo calcular el límite del valor absoluto de una función cuando conocemos el límite de la función. Y tenemos un número real c, y entonces límite cuando x tiende a c de valor absoluto de x es el límite del valor absoluto de el límite cuando x tiende a c de x. Sí, este es el valor absoluto de c. Pero por supuesto, este teorema se puede aplicar en una situación más general, porque si uno tiene un elemento cualquiera de R. El teorema de cambio de variable permite deducir el límite cuando x tiende a c del valor absoluto de una función es el valor absoluto del límite. Entonces, usando el teorema de cambio de variable. Siempre que esto exista, que este límite exista, este cambio se puede hacer. Límite del valor absoluto es valor absoluto del límite.
Sí existe límite de x tiende a c de f de x. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de utilizar estos teoremas, especialmente el teorema eh, para el exponencial, ¿no? Para el número e visto como un límite. Ese es bastante útil. Vamos a ver primero calcular este límite. Calcule límite de x tiende a infinito positivo de 2 a la x más x dividido para 4 a la x menos 2x cuadrado. Observen acá, tenemos que cuando x tiende a infinito, el numerador de esta expresión es 2 a la x más x, por los teoremas que acabamos de ver, tiende a infinito. El denominador también tiende a infinito. De hecho, el denominador es indeterminado, no sabemos a qué tiende, porque 4 a la x tiende a infinito y 2 a la x cuadrado tiende a infinito. Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, infinito, infinito acá, tengo menos infinito acá, eso es cero. Pero eso sería un grave error, porque infinito, como hemos dicho muchas veces, no es un número. Entonces uno no puede decir que infinito se cancela con infinito. Eso está mal. Si uno tiene una resta, el límite de una resta, y una de las funciones, las dos funciones tienden a infinito, piensen en eso como si tuvieran el famoso juego este de la cuerda, donde hay dos grupos de personas alando una cuerda en direcciones opuestas. Ahí pueden pasar muchas cosas. Si el grupo de la derecha ala más que el grupo de la izquierda, entonces la soga se va para la derecha. Si el grupo de la izquierda ala más con más fuerza que el grupo de la derecha, la soga se va para la izquierda. Entonces, si 4 a la x tiende a infinito, mucho más rápido que 2 a la x cuadrado, ¿sí? Entonces, la expresión no necesariamente va a ser cero, puede ser, puede tender a infinito. Entonces, es indeterminado, uno no puede decir, ah, bueno, esto se cancela porque no se cancela. Entonces, hay que trabajar un poco esta expresión, hay que manejarla un poco con diversas reducciones algebraicas para obtener algo que luego se pueda calcular con los teoremas que tenemos. Entonces, fíjense, límite, cuando x tiende a infinito, prescindir de límite y vamos a manipular solo la expresión. Tenemos 2 a la x más x dividido para 4 a la x menos 2x cuadrado. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a dividir arriba y abajo para 4 a la x. 4 a la x, 2x cuadrado dividido para 4 a la x. Acá 2 a la x más x dividido para 4 a la x. Fíjense lo que estoy tratando de hacer. Al dividir, yo lo que quiero es que me queden expresiones del tipo un exponencial sobre un polinomio sobre un exponencial y cosas de ese estilo. Entonces acá puedo separar, ¿no? Tengo 2 cuartos a la x más x sobre 4 a la x. Y acá tengo 4 a la x sobre 4 a la x menos 2 por x cuadrado sobre 4 a la x. Eso es 2 cuadrado sobre 4 a la x. Podemos observar lo siguiente. Por teorema sabemos que esto tiende a cero. Sabemos también que esto tiende a cero y no sabemos, tendríamos que ver a qué tiende 1/2 a la x. Entonces, yo sé que el límite,
cuando x tiende a infinito positivo, de 1 menos 2x al cuadrado sobre 4 a la x, es el límite. El límite de una resta, entonces es la resta de los límites. 1 menos el límite, cuando x tiende a infinito positivo, de 2x cuadrado sobre 4 a la x. Ahora observen lo siguiente, yo tengo de nuevo el límite de un, es decir, un cociente. Okay, fíjense, un lado yo sé que el límite que tiende a infinito positivo de 1 es 1. El límite de una constante también vale cuando la variable tiende a más o menos infinito. Tengo esto. Por otro lado, yo sé que el límite cuando x tiende a infinito positivo, si yo puedo calcular el límite de x cuadrado sobre 4 a la x, pues yo puedo separar el producto, el límite de un producto como el producto de dos límites. Y acá eh, hay un punto sobre el que quiero llamar la atención de ustedes. Piensa que hasta ahora, siempre que tengo un límite donde hay una expresión, límite de este tipo, límite cuando x tiende a c y c puede ser infinito o menos infinito, tengo una constante. Esto lo he estado separando siempre como dos límites. El límite de una constante por el límite de la función. Entonces, no sé si ya se han dado cuenta de que directamente yo puedo sacar las constantes de los límites. Y es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, eso lo pueden hacer si quieren. Pueden sacar las constantes directamente de los límites y no pasa nada. Entonces, el límite, cuando x tiende a más infinito, de 2x cuadrado dividido para 4 a la x, es 2 por el límite. X tiende a más infinito de x cuadrado dividido para 4 a la x. Este límite, vamos a ver, es 0 por uno de los teoremas que acabamos de ver para funciones exponenciales. Tengo un polinomio, tengo un monomio x, el monomio x al cuadrado, y acá estoy dividiendo para un exponencial con base, y poníamos en el teorema la condición que fuera base mayor que 1. Y sabemos, por un teorema que acabamos de ver, que siempre que tenemos un x a la n, dividido para una exponencial de tipo a la x con a mayor que 1, si x tiende a más infinito, eso tiende a 0. Entonces esto es 0. 0, 0. De manera que observen que tenemos una fracción y si tenemos un cociente y el límite del denominador no es 0, entonces podemos aplicar el teorema que dice que el límite de un cociente es el cociente de los límites. Ahora tendríamos que ver qué pasa con el numerador. Tendría que existir el límite del numerador también. Entonces, ahora, esto aquí, de continuar, el límite cuando x tiende a infinito de el denominador o este denominador, después que ya hemos manipulado la expresión del denominador de la expresión ya manipulada. Vamos a ver es 1, por lo tanto es distinto de 0. Entonces ahora veamos el límite que tiende a infinito positivo de medio a la x
más x a la 4x. Entonces, para un medio a la x también tenemos un teorema. Nosotros tenemos que cuando la base de la exponencial está entre 0 y 1, positiva y es menor que 1. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial es 0. ¿Ve? Límite de x tiende a infinito positivo, medio a la x, medio está entre 0 y 1 y aplicamos el teorema LF11 más el límite ahora, cuando x tiende a infinito positivo, de x dividido para 4 a la x. O sea, acá es el otro teorema de exponenciales, ¿no? Teorema cuando tenemos el límite, de x tiende a infinito positivo de x a la n sobre a la x con a mayor que 1. Y este es cualquier entero positivo. En este caso, n es igual a 1. Esto es 0. Aplicando estos dos teoremas, tenemos que el numerador de la expresión ya manipulada es 0. O sea, ahora podemos tomar, ¿dónde está yo? Aquí. O sea, ahora, como decía, podemos calcular el límite como el límite de este cociente, como el cociente de dos límites. Tengo el límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x más x dividido para 4 a la x menos 2x cuadrado. Vimos que, pero igual, el límite cuando x tiende a infinito de medio a la x dividido para 4 a la x sobre 1 menos 2x cuadrado dividido para 4 a la x. Recuerden, ahí lo que hicimos fue dividir y multiplicar. Dividir tanto el numerador como el denominador para 4 a la x. Pero como estamos dividiendo arriba y abajo por la misma función, la expresión queda igual, no se altera. Entonces, sabiendo que el límite del denominador existe y es diferente de 0, pues límite del numerador dividido para límite del denominador. Y estos límites ya los hemos calculado. Ya sabemos que el límite del numerador es 0, el límite del denominador es 1, así que el límite de toda la expresión es 0. Entonces, para poder usar los teoremas, ya vimos bueno, no, yo tengo un grupo de SP de cálculo en el cual estaba hablando justamente en la hora anterior a esta, de que muchas veces para poder aplicar los límites, los teoremas de límites, uno necesita cambiar la expresión a la cual está calculando el límite, manejarla algebraicamente, manipularla. Y este es uno de esos casos. Podemos aplicar directamente los teoremas, sino que para poder aplicar los teoremas necesitamos calcular, hacer algunas manipulaciones algebraicas de manera que lleguemos a una situación en la que se puedan aplicar los teoremas directamente. Eh, Veamos ahora el siguiente ejemplo.
tiempo de ver algunas cosas. Voy a pasar directamente al ejemplo 3. No sé si me va a dar tiempo de terminar este ejemplo, porque es un poco largo. Voy a tratar de terminar esto. Vamos a calcular límite. De todas maneras, por supuesto, en el CP verán más ejemplos, ¿no? Verán los problemas propuestos. Quiero calcular este límite cuando x tiende a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que eh, tratar de analizar la opción. Creo que tengo una construcción aquí al lado de la casa. Es un poco de bulla a veces. Entonces, disculpen si se escucha la bulla allá. Em, entonces, decía que primero hay que llevar la función a una forma en la que podamos aplicar los límites, ¿no? Em, Fíjense, em, esta expresión, x más 1 a la x más 3, como les había dado anteriormente, como habíamos visto que se podía hacer, esto es la función exponencial, vamos a escribirlo así, aplicada al logaritmo natural de x más 1 a la x más 3. Sí, em, propiedades del logaritmo de la función exponencial de x más 3 por el logaritmo de x más 1. Entonces, yo lo que quiero calcular es el límite de x tiende a 2 de e a la x más 3 por el logaritmo de x más 1. Entonces, acá, em, para poder calcular este límite, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar y a x más 3 por el logaritmo de x más 1. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión. X más 3 por el logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Entonces, para calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función, tengo que separar acá mis límites. Entonces, ¿cómo calcular el límite de x más 3? Es algo que sabemos desde hace ya un par de clases. Y aquí hemos visto cómo calcular el límite de un logaritmo. En este caso, el logaritmo base e. E es mayor que 0, es distinto de 1. Y como 2 es mayor que 0, podemos hacer esta cuenta. Entonces,
por teoremas ya conocidos de otras clases. Voy a tratar de abreviar esto. Límite, cuando x tiende a 2, de x más 3 se encuentra simplemente evaluando, esto es 5. Por el teorema para funciones logarítmicas, visto hoy, rítmicas, límite cuando x tiende a 2 del logaritmo de x más 1 es igual límite cuando y tiende a L1. El logaritmo natural de y siendo L1 el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Esto evidentemente es 3. Así que tenemos el límite cuando x tiende a 2 del logaritmo natural de x más 1, que es igual al límite cuando y tiende a 3 del logaritmo natural de y esto es logaritmo natural de 3. Bien, entonces fíjense, tenemos que el límite de x más 3 por el logaritmo natural de x más 1 cuando x tiende a 2 es lo siguiente. 1, límite de x tiende a 2 de x más 3, el logaritmo natural de x más 1. Acabamos de ver es el producto de 5 por logaritmo natural de 3. 5 por logaritmo natural de 3. Así que ahora queremos ver cuál es el límite cuando y tiende a 3 de e a la 5 por a ver, el límite cuando y tiende a 5 por logaritmo natural de 3 de e a la y. Igual a esto. Sí, tengo que calcular el límite. Tiende a 2 de x más 3. Ahí tengo 5. Tengo que calcular el límite de x más 1. Claro, es un logaritmo de 3. Estoy recapitulando acá. Entonces tengo lo siguiente. Límite, yo quiero calcular el límite de e a la x más 3. El logaritmo de x más 1 cuando x tiende a 2. Entonces, L es el límite cuando x tiende a 2 e a x más 3. El logaritmo natural de x más 1 es el límite, decía, cuando y tiende a 5 por logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3 a la 5. Lo puedo escribir directamente así. Natural de 3 a la 5, que es 125. Eso lo podemos escribir luego. De y a la y. Entonces, esto es el límite. Cuando y tiende a 125, y a la y, vimos que esto es igual cuando tengo cualquier número real. El límite cuando, digamos, t tiende a ser de e a la t es e a la c. Entonces, esto es, ya va, disculpen, voy a escribir 125, pero el logaritmo de 125 no. Logaritmo de 125. Esto es e
a la logaritmo de 125 y eso por lo tanto es 125. Y ese es el límite que estamos buscando. ¿Una pregunta? Bien, no sé, hay preguntas, hay algo que no haya quedado claro, algo que quieran comentar. Queda alguien despierto por ahí, no sé. Están todos almorzando, ¿qué les pasó? Todo claro, profe. Sí, Todo claro. todo claro. Muy bien. Disculpen que no estaba en el mejor momento hoy. eh, Pero bueno, esas son cosas que pasan. Bien, entonces seguimos el próximo martes. Ya hemos cubierto el material de las clases 3 y 4. Por supuesto, quedan ejemplos por hacer de la clase 4. Yo creo que en la hora de SP ya verán algunos de cómo usar el teorema de Nepper como límite. Eso es bastante importante. Entonces, igual puede ser que en la clase próxima hagamos algún ejemplo. Pero vamos a ver, porque ya estamos día con la clase, entonces está en CD. Entonces, posiblemente le dediquemos unos minutos a hacer un ejemplo de esto, pero espero que ya en clase de CP el lunes se cubran suficientes ejemplos de- de cómo usar este límite del número n, que es bastante importante. Eh, bueno, todo por hoy, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes.